Bien, Pepillos, y temprano por la mañana, nuestra primera tarea fue ir a misa. Bien, Pepillos, estamos saliendo de misa. Fue una misa larga y no pude hablar dentro, pero grabé unas pequeñas partes de lo que estábamos haciendo dentro de misa. El templo, como podrán ver tantito, estuvo bastante hermoso. Tiene muy hermosa la pintura que tiene. Hay una historia aquí de un actor que vino una vez a filmar. Se llama Ignacio López Tarso. Fue uno de los artistas que aquí grabó una escena de una película. Y pues ya ahora también grabé yo, Pepe Juan. Hechos históricos pasan en un pueblo mágico que viene siendo como este. Y ahora estamos viendo a ver si vamos a uno de los tianguis que tienen muchísima cultura purépecha. Así que estamos esperando a unas personas, pero en cuanto salgan esas personas nos iremos a grabar en ese tianguis y iremos a ver si podemos entrar a uno de los museos que están aquí también en Pátzcuaro, que la entrada, tengo entendido, es totalmente gratuita, pero iremos a ver. Bien, ya no estamos viendo el templo, nos estamos despidiendo. Y aquí, exactamente aquí al lado, es donde estamos viendo toda la cultura purépecha. Son muchísimas cosas, mirad, si podrán ver, dulces. Muchísima gastronomía purépecha, esculturas a mano y suéteres de muchísimo tipo, medicina antigua, o sea, esa es la medicina de antes. Antes no existían pastillas, antes eso era lo que curaba a las personas. Todo esto es cultura purépecha, son rebozos, gorros, juguetes como pueden ver ahí. Muchas gracias. El costo de ida y vuelta del boleto es de 400 pesos. Bien, Pepillos, pues estamos aquí comprando un champorrado de chocolate y hay de muchos sabores, de chocolate, de fresa, de vainilla, de muchísimos sabores que le pueden gustar a la gente. Si quieren venir, es exactamente saliendo del templo, nomás tienen que caminar y podrán encontrar a esta señora que está vendiendo champurrados. Huelen bastante bien. De aquí es meramente el champurrado, ¿ok? Bien, Pepillos, estamos caminando a una calle que probablemente, si son de México, reconocerán porque sale muchísimo en telenovelas mexicanas. Es muy usada para telenovelas mexicanas. Vamos a ver si se puede apreciar bien. Esta calle se usa muchísimo en telenovelas mexicanas. Sí, podrán ver. Algo que tiene también Pátzcuaro que me gusta mucho es, vean el estilo de casas que tiene. Todas tienen tejas. Todas las casas tienen tejas. Y algo también muy curioso aquí en Pátzcuaro es que si tú decides abrir un negocio, siempre va a empezar la primera letra de tu negocio en rojo, las demás negra, todo en rojo. Y así son casi todas las casas, blanco y rojo. Como pueden apreciar, blanco y rojo, y las letras empiezan una rojo y luego las demás negras. Es algo impactante la cultura de Pátzcuaro y no sé exactamente por qué lo hacen. Me habían dicho que era por tradición, mera tradición lo que hacen esto, pero bueno, sigamos adelante. Bien, Pepillos, acabamos de hacer una compra, unos gorritos. Están muy padres, miren el de mi mamá. Ahí está. Hola. Muy padre. Me gustó este, aunque a ninguno le gusta. También el tío compró uno, mi tía. Están en una fotogénicos. Bien caliente. Y vamos a seguir caminando. Y ya con esto se nos calentaron las orejas porque la verdad está haciendo muchísimo frío. Pero bueno, vamos a seguir caminando.
para almorzar. Y después de almorzar vamos a caminar a comprar una medicina de Pátzcuaro, como ya dije. Todo lo que está hecho en Pátzcuaro es muy antiguo o muy tradicional, no se le cambia nada. Bien, pepillos, acabamos de llegar a una panadería que no sé si pueden apreciar bien. Voy a acercarlo un poco. Dice Panadería El Lucero desde 1907. Vamos a entrar para ver qué tal está. Bueno, buenas tardes. Gracias. Buenos días. Buenos días. Disculpe, Ay, no voy a poder estar aquí. No sé si pueden apreciar el pepillo, pero está bastante hermoso. Huele bastante delicioso, tiene muchísimos panes, se ven deliciosos. Disculpe, si me podría regalar su nombre. Sí, como Francisco Méndez, Panadería Lucero, Pátzcuaro. ¿Desde cuándo está esta panadería? Bueno, desde 1907, ¿verdad? Pero ¿la empezó usted o tradición familiar? Tradición familiar y anteriormente ya la panadería. Ah, bien. Muchas gracias. Sí, buen día. Bien, pepillos, y regresando al formato de todos los videos, vamos a darle conclusión a este video, dándole las gracias a todos ustedes por quedarse hasta esta parte del video. Pues como ya lo dije, quiero dar las gracias por quedarse hasta aquí y que sigan compartiendo el video, sigan suscribiéndose si no se han suscrito. La verdad es que ya hemos avanzado bastante. Yo recuerdo aquel día que empezamos en YouTube, que no fue hace mucho, o sea, estamos hablando de 8 semanas aproximadamente. Ya sé, es un lapso muy grande, pero en esas 8 semanas hemos crecido excepcionalmente muy bien. Ya tenemos 105 suscriptores y créanme que vamos a seguir creciendo más. Pero bueno, acabando con esto, vamos a darle los saludos a todas las personas que comentaron en el video pasado que pasó algo muy interesante que no comentaron muchas personas, o sea, fueron como 3 las que comentaron y se me hizo muy extraño, pero el video sí tuvo buenas vistas, así que espero el video pasado siga teniendo muy buenas vistas y espero que este tenga muchísimas vistas más, porque a mí me gustó grabarlo, se me hizo muy interesante. Y yo sé que el del Pátzcuaro de Noche ya lo había subido hace unos días, pero fue motivos diferentes. Es que lo del 14 de febrero no lo quería dejar atrás porque fue un evento de Guadalajara y se me hizo un poquito a tiempo subirlo en esa semana, que fue la semana pasada. Pero entonces no se preocupen porque los videos van a seguir igual. Ya llevo un caminito, ya tengo todos los videos que voy a estar grabando. De hecho voy a grabar hoy mismo, así que bueno, a seguir. Pero vamos con los saludos ya para acabar el video y que no se haga más largo. Los saludos en este video serán para
Lisette Villa, Sergio Bañuelos y María Margarita Camacho Mercado. Muchísimas gracias a todas esas personas que comentaron en el video pasado. Espero vuelvan a comentar en este video. Dejen su like para seguir creciendo. Y quiero dar un saludo muy especial para otras personas que no comentaron en el video y no han comentado. Y yo les he dicho comenten para saludarlos, pero no han comentado. Son unas personas que están conmigo en la preparatoria. Mis amigos de la preparatoria, que me la llevo bastante bien con ellos. Casi siempre me echan carrilla cuando estamos en clase de TICS, pero es para bien porque todos ellos se han suscrito y también por eso hemos crecido bastante. Al principio me daba vergüenza decirles que hacía videos para YouTube, pero ahora lo tomo como algo muy natural y cada que subo un video se los paso a ellos para que lo vean y le den like. Así que muchísimas gracias, chicos, espero que lo vean también espero les guste también. Así que vamos a seguir subiendo videos cada viernes. Y se cambió el día, ahora subiremos videos los viernes, así que hasta el próximo viernes, pepillos. Vamos, guapa.